La libertad es la ausencia de miedo. Y deberemos darnos cuenta que aunque los miedos tienen también su papel en nuestro camino, mientras que haya miedos en nuestra vida, no habrá libertad. Bienvenido, Emilio. Voy a hacer una pequeño intro, Emilio, si me lo permite. Obviamente sobran las presentaciones, pero bueno, para quien no conozca a Emilio, que sepáis que Emilio nació en Sevilla en el 58. Él es economista, experto internacional en desarrollo local por las Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Emilio ha sido también profesor y colaborador de distintas universidades. Dirige y coordina diferentes programas de cooperación en Iberoamérica y en el Magreb. Y algo que él cuenta y relata muy bien en algunas conferencias y en su propio blog, pues tras una experiencia cercana a la muerte, pues comienza a extender pues, su labor en un ámbito más de autoconocimiento, filosofía y espiritualidad, ¿no? Tenéis su blog, emiliocarrillobenito.blogspot.com, que justo ahora os lo ha dejado en el chat, que tiene más de 8 millones de visitas, se dice pronto, pero ahí está. Y bueno, Emilio también ha publicado 56 libros, y no sé si este dato está actualizado, Emilio, ahora me corrige, y más de 500 artículos. Y también, recientemente, he sabido en unas conversaciones con Emilio, que es director de un proyecto, bueno, de dos proyectos online. Uno de ellos se llama la Academia de la Consciencia y otro se llama sociedaddistópica.com y, bueno, sociedaddistópica.com, la Academia de la Conciencia.es. Y gracias por estar aquí. Y si te parece, comenzamos con una pregunta que igual es muy generalista, ¿no? Pero ¿cómo podríamos recuperar aquellos que en algún campo de nuestra vida o de nuestra parcela hemos llegado a perder la confianza en la vida por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Desde que comenzó esta pandemia también por matizarlo, ¿no? Pues muy bien, Antonio, me parece estupendo que empecemos por ahí. Lo primero, comparto con vosotros el entusiasmo en todo lo que estoy oyendo de las palabras de Luis, de Antonio, todo lo que estoy viendo en vuestro chat, está lleno de entusiasmo. Y yo animo a mantener ese entusiasmo. Creo que no es difícil darnos cuenta de que hay un montón de influencias actualmente en la sociedad que lo que intentan es precisamente todo lo contrario, es desanimarnos, ofuscarnos, frustrarnos, encerrarnos. Y yo creo que es muy importante el tono, el talante, la vitalidad que percibo en estos momentos en este encuentro y mantener el entusiasmo. Y efectivamente, el entusiasmo tiene que ver también con la confianza en la vida, porque cuando la vida se contempla tal como es, la vida merece nuestra confianza. Y cuando la confianza, Antonio, nos inunda, también nos inunda el entusiasmo. La confianza en la vida es sencilla de definir, a lo mejor es más complicada de integrar. La confianza en la vida es percibir que todo en la vida tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, que nada sobra ni falta. La vida es un milagro continuo y la vida nos trae cada momento, cada instante, exactamente lo que necesitamos. No hay experiencias ni buenas ni malas. Todas las experiencias son exactamente la que en nuestro camino, la que en nuestro camino evolutivo, la que en nuestro camino de conciencia necesitamos y requerimos. Y cuando se comparte este convencimiento, corremos el riesgo de que se quede en lo intelectual. Sin embargo, os animo a que os deis cuenta de que las dos grandes pruebas, los dos grandes botones de muestras, los dos grandes pruebas del algodón, por decirlo de alguna manera, de la confianza en la vida, son prácticos y los tenemos a nuestro alrededor. El telón de fondo teórico es así de sencillo. En la vida todo tiene su sitio. La vida está llena de sincronías. En la vida no existen las casualidades, sino que todo está en plenitud de causalidades. Y como compartía, todo tiene su sentido profundo y su porqué y su para qué. Y esto lo podemos percibir como dos botones de muestras muy prácticos en la propia vida. Por un lado, en la naturaleza y por otro lado, en el maravilloso y sensacional universo en el que vivimos. Observar la naturaleza, observar la vida que hay a nuestro alrededor, observar este maravilloso vergel de vida pleno
de armonía, de equilibrio, de hermosura que es la Madre Tierra, y podréis comprobar que en esa naturaleza todo tiene su sitio, todo tiene su sentido. La luz y la oscuridad, el sol y la lluvia, todo tiene su sentido. Todo es cuando corresponde. Cuando nos observamos a nosotros mismos, podemos ver que a veces tiene demasiado peso eso que se ha dado en denominar el ego, nuestro pequeño yo, que anda por ahí siempre como ofuscado, preocupado, frustrado y siempre diciendo que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Uf, uf. Y vamos por la vida llenos de lastres, llenos de cargas, lleno de esfuerzos, lleno de autolimitaciones. Pero ¿qué nos dice la naturaleza? Que todo es mucho más sencillo, que todo es mucho más simple, que por ejemplo las cosas son cuando corresponden, lo cual no significa que no pongamos voluntad y que no pongamos acción, pero que confiemos en la vida y veremos que las cosas cuajan exactamente en el momento que deben de cuajar, de la forma que exactamente deben de cuajar. La naturaleza es un maravilloso exponente que nos está diciendo continuamente, nos está gritando continuamente, confía, confía en la vida. Y por otra parte, amigos y amigas, el universo. Este universo colosal en el que desarrollamos nuestra existencia, en el contexto de la Madre Tierra y de nuestro sistema solar. Cuanto más sabemos acerca de él, cuanto la ciencia y en particular la astrofísica más conoce del universo, mayor es nuestra sorpresa, porque empezamos a darnos cuenta fehacientemente de que en el universo hay un orden natural, hay un orden inteligente, que todo es exactamente como corresponde en cada sitio y en cada parte, que todo está interrelacionado, que todo está ligado y que todo es exactamente, como vengo insistiendo, con su porqué y su para qué, exactamente como corresponde. Nada está fuera en este universo al que se le calculan casi 2 billones de galaxias, con cientos de miles de millones de soles cada una de ellas. Algo espectacular. Conforme más información tenemos, más se va desechando cualquier teoría del caos, cualquier teoría de la casualidad y nos damos cuenta que todo tiene su sentido profundo. Pues bien, si la naturaleza, si el universo, si todo nos está gritando que todo tiene su sentido profundo, vamos a darnos cuenta que en nuestra vida también todo lo que ocurre tiene su sentido. Y cuando nuestra mente se mete por medio diciendo, no, pues mi vida no, permitirme que termine la respuesta, Antonio, con una pequeña broma, pero es real. Podéis encontrar en las redes sociales, en internet, en mi blog, en YouTube, podéis encontrar una práctica que yo denomino la práctica de la ventana, que es asomarte desde la ventana de tu casa por la noche al firmamento y observarlo y hacer una serie de reflexiones que están en esa práctica de la ventana, que por motivos de tiempo ahora no voy a reproducir, pero que va dirigida a que nos demos cuenta de que todo en ese universo inmenso está en su sitio y es como corresponde. Y a partir de ahí hay personas que me dicen, bueno, Emilio, sí es verdad, en la naturaleza, en el universo, todo está en su sitio, pero mi vida no, mi vida no. Y desde el mayor cariño y también con una sonrisa, porque la risa es muy importante, me gusta responder, bueno, pues entonces tú serás eso que los astrofísicos denominan una singularidad espacio-tiempo. Todo está en su sitio menos tú. ¿No será quizás más probable que todo esté en su sitio y simplemente tú no te das cuenta? Y como decían los grandes sabios antiguos, Antonio, darnos cuenta de que en el universo todo está perfectamente encajado y que el único inquieto que anda por ahí eres tú. Cuando nos damos cuenta de esto, la sonrisa llega a nuestra boca, la serenidad, la paz y la confianza nos inunda y percibimos la vida y la vivimos de una forma muy distinta. Recuerdo perfectamente en el seminario que estuvimos ahí compartiendo en Madrid, este ejercicio como una dosis de realidad. Y no sé si fue lo más práctico, pero para mí fue como me metí tanto en el ejercicio y cuando estás ya a mitad del ejercicio, ya no necesitas ni siquiera seguir el ejercicio porque ya sabes por dónde va, ¿no? Es como ahí va ese estado de ridiculez, ¿no? Que muchas veces, o sea, ves como al ego desde otra perspectiva, desde fuera, y realmente sientes que muchas veces estamos como, bueno, pues adiestrados, ¿no? Como los caballos que vamos mirando simplemente como una parcela bueno, de realidad muy, muy, muy limitada y luego te das cuenta de ni siquiera una realidad, era
una ilusión. Si te parece, Emilio, yo te iba a preguntar justo por este ejercicio. ¿Te parece que cerremos esta entrevista un poco al final, haciendo este ejercicio, que creo que Muy es bien, como muy encantado. fácil? Yo estoy aquí, tú eres el director de orquesta. Emilio, a mí me gustaría, una de las cosas que aprendí también en el último seminario es el tema de la tríada perfecta, ¿no? Que lo estuviste narrando y compartiendo por allí y justo iba sobre esto, sobre la confianza, ¿no? Y era como un círculo que podía ir dándole una vuelta, otra vuelta y otra vuelta. No sé si podrías compartir un poquito al respecto. Muy bien, pues con mucho gusto, Antonio. Eh, Hemos empezado y seguimos hablando de la confianza en la vida. Y es importante, como nota a pie de página, que no olvidemos que la vida también somos nosotros, con lo que la confianza en la vida también conlleva la confianza en uno mismo. Esto es importante. La confianza en la vida nos incluye a nosotros mismos. La vida no es algo solamente que esté fuera, la vida también está en nuestro interior y somos nosotros mismos, con lo que la confianza en la vida también es una llamada a la confianza en nosotros. Desde el punto de vista de las tradiciones espirituales, de las escuelas filosóficas, de las aportaciones de maestros y maestras, sabios y sabias a lo largo de la humanidad, Antonio, la palabra confianza, la podemos poner aquí en esta parte de la pantalla, los maestros nos han enseñado que derivan una serie de cosas que podemos poner en horizontal o que podemos poner en vertical. Desde el punto de vista de la verticalidad, la confianza en la vida debe ir acompañada del compromiso con uno mismo. Entendiendo el compromiso con uno mismo, el compromiso con lo que realmente somos. No el compromiso con eso que nos dicen que somos, no el compromiso con lo que dice el DNI, la tarjeta de identidad, el pasaporte, la tarjeta de visita. No, no, nosotros somos otra cosa. Nosotros somos otra cosa con el nombre que cada uno quiera darle. A mí me gusta mucho insistir que la ciencia cada vez es más consciente que detrás de la apariencia hay una esencia. Da igual lo que sea, detrás de la apariencia, detrás de la forma, hay una esencia. Y en vosotros y en mí ocurre exactamente lo mismo. Detrás de la apariencia, detrás de eso que vemos a simple vista, hay una esencia. Y esa esencia tiene unos atributos y tiene unas cualidades que se plasman en esta vida física en un propósito de vida y en unos dones y talentos, en unas cualidades, facultades innatas que cada uno tenemos las nuestras, pero todos tenemos dones y talentos. Todo eso tiene que ver con el compromiso con uno mismo para sacar lo mejor de lo que realmente somos, para ser nuestra mejor versión. Y la confianza y el compromiso con uno mismo se le añade la perseverancia. La perseverancia no es esfuerzo. El esfuerzo tiene que ver con el pequeño yo, tiene que ver con nuestra apariencia efímera. No, la perseverancia es simplemente ser conscientes que cuando se inicia un camino tenemos que mantenernos en ese camino, que la vida y nuestro crecimiento y nuestra evolución se va haciendo paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y eso requiere y eso reclama una perseverancia. Confianza, compromiso con uno mismo y perseverancia. Esta línea vertical es lo que, por ejemplo, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, llamó fe, fe. Cuando él decía que si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montaña y haríais lo mismo y más que yo, la palabra fe es una palabra española que viene del latín, que en la traducción del griego clásico, que es donde estaba el texto original, significa pistis pisteo. Y pistis pisteo es un vocablo como sustantivo o como verbo griego que significa precisamente, es un vocablo complejo, que significa confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia. Esta es una línea fundamental cuando hablamos de la confianza. Y junto con esta línea en vertical hay una línea en horizontal. Y la línea horizontal es la que tú te referías, Antonio, la tríada perfecta. Confianza en la vida, ya hemos hablado de ello. La confianza en la vida, ¿a qué conduce? A la aceptación. Confías en la vida y acepta. Sabes que todo lo que ocurre en el mundo, que todo lo que ocurre en la vida y todo lo que ocurre en tu vida tiene un porqué y un para qué. Aunque nuestra mente a veces no logre dilucidar cuál es ese sentido profundo, hay algo en nuestro interior desde la confianza en la vida que nos dice sí, sí, sí tiene un sentido, sí tiene un porqué y un para qué.
En la vida no hay problemas, en la vida lo que hay son experiencias, oportunidades. Todo lo que llega son factores de trampolín para que sigamos creciendo, para que sigamos sacando lo mejor de nosotros mismos desde ese compromiso y esa perseverancia a la que hacía referencia anteriormente. Y entonces nos va inundando la aceptación, que no es resignación, que no es impotencia, que no es encogerse de hombro diciendo no puedo hacer otra cosa, no, no, es una aceptación que es fruto de la confianza en la vida. Y junto con la confianza y su fruto natural, que es la aceptación, viene por fin un último elemento que completa la triada, el no juicio. Ya está bien de andar por ahí enjuiciando continuamente. Menudo trabajón han asumido los seres humanos de estar permanentemente enjuiciando a la vida, sin darse cuenta que todo tiene su sentido, que las cosas no son ni buenas ni malas, ni por qué ni para qué, todo tiene su sentido. Mirad cuántas cosas hemos leído y oído de que el año 2020 ha sido un mal año. Por favor, el año 2020 no ha sido un mal año. El año 2020 ha sido exactamente como correspondía que fuera en el contexto de la evolución de la Madre Tierra y en el contexto de la evolución de la propia humanidad en conciencia. Lo mismo que ocurre con el año 2021, que está siendo y seguirá siendo exactamente como es. Pero ahí andamos enjuiciando todos, enjuiciando incluso la climatología. Ahí está el telediario con un señor o una señora que nos dice mañana va a hacer buen tiempo, mañana va a hacer mal tiempo. Por favor, el tiempo siempre es maravilloso y si llueve coges el paraguas, si hace frío te abrigas y si hace sol te pongas en mangas cortas y disfruta especialmente de ese día. Pero todos los días son maravillosos, la climatología no es ni buena ni mala. Estamos enjuiciando permanentemente todo y nos enjuiciamos a nosotros mismos, lo cual ya es tremendo. Las culpas, las cargas, los pecados, ahí estamos flagelándonos, autolimitándonos. Entonces, la confianza y la aceptación lleva a tirar la balanza. Ya está bien de ir por la vida juzgando a la vida con la balanza dichosa. Esto está bien, esto está mal, esto me parece adecuado, esto no, esto me atrae, esto lo rechazo. Uf, por favor, vamos a quitarnos, ¿no?, tanta trabajera que nos hemos metido encima. Esa es la triada perfecta, efectivamente, Antonio, la confianza, la aceptación y el no juicio. Y esa triada perfecta, como tú sabes muy bien, tiene un colorario, porque cuando confías, cuando aceptas y cuando no enjuicias, te puedes plantear, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que me cruzo de brazos? No, todo lo contrario. Nos han enseñado por su propio ejemplo práctico de vida los sabios y sabias que la confianza, la aceptación y el no juicio a lo que nos lleva es a una acción, a actuar. Hay que actuar. En la vida hay que actuar. Para eso estamos aquí. Si no, ¿qué pintamos aquí? ¿Para cruzarnos de brazos? Aquí estamos para actuar. Eso sí, una acción que sea consciente. No la acción ahí ofuscada, egoica, egocéntrica del pequeño yo, sino la acción consciente de lo que realmente somos. Y todo esto, Antonio, y termino. Fíjate que en la línea vertical, la confianza, la confianza en la vida, el compromiso en uno mismo y la perseverancia, todo esto lleva a una práctica de vida que tiene que ver con la presencia. La presencia. La presencia que es vivir conforme a lo que somos. Que lo que somos no quede ahí tapado, que lo que somos no quede ahí aprisionado, que lo que somos no quede ahí deslucido, no. Que la presencia de lo que somos, de esa esencia a la que hacía referencia hace unos minutos, esté ahí con entusiasmo y llena de vigor y llena de vitalidad en nuestro día a día. Y la triada perfecta a la que hemos hecho referencia, la confianza, la aceptación y el no juicio, con su colorario natural, que es la acción consciente, también requiere la presencia. Con lo que tanto la línea vertical como la línea horizontal confluyen en la presencia. Insisto, entendiendo por presencia el vivir en coherencia con lo que somos, el vivir en conciencia que lo que somos, en vivir en consistencia con lo que somos, llenando la vida de entusiasmo, llenando la vida de nuestra energía y, por supuesto, con una enorme reverencia hacia la propia vida. Emilio, esto de la nueva normalidad como concepto que le han puesto, que yo no sé de dónde la han sacado, que igual es muy interesante etimológicamente, no sé si le podríamos tirar un poquito de la cuerda, pero sobre todo, no sé si en tu visión o en tu experiencia tiene alguna realidad esta nueva normalidad con aquello o con ese proyecto que has desarrollado de distopía. No sé si nos podría hablar un poquito de esa
distopía, ¿no? Porque yo siempre hablo de la utopía, ¿no? De hecho, tenemos un programa que se llama Utopía y creo que al final, como vivimos en este plano físico dual, cuando está la utopía está la distopía, ¿no? Al final, una y la otra son las que se equilibran. Para ti, ¿esta distopía en qué consiste? Y no sé si es igual o tiene algo que ver con esta nueva normalidad que nos están haciendo creer en nuestro mapa. Sí, están muy relacionadas. La distopía y la nueva normalidad están muy, muy relacionadas. La nueva normalidad, la verdad es que permíteme y permitirme todos y todas que me sonría, porque la capacidad que tiene el mundo político y el mundo mediático para inventarse palabras y expresiones que no dicen nada, que no significan nada, que son puro bla, 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 e incluso la transformación de palabras fuertes, de conceptos fuertes, vaciarlas de contenido por completo, forma parte de una de las grandes habilidades de esos políticos y esos periodistas que intentan ser flautistas de Hamelin para que vayamos detrás de ellos a través de proclamas tan falsas como vacías, tan falaces como huecas. La distopía, Y que no Antonio. vamos a juzgar, por supuesto, porque nosotros no somos ni más ni No, menos. no, pero las palabras, vamos a ver, cuando hablamos de juzgar, no significa que no haya un discernimiento. Es decir, si yo comparto que tú tienes una barba larga, una barba, había una persona en el chat que dice, ¿hasta dónde va a crecer esa barba? Si hacemos la observación de que tienes una barba crecida, que es como decía mi abuelo, una barba crecida, eso no es un juicio, es que tienes una barba crecida. Si alguien me dice que yo tengo unas gafas con unos lentes gordotes, eso no es un juicio, es que es verdad que yo tengo unas gafas con unos lentes gordotes. Y es indudable, está más que estudiado, que desde el punto de vista político y mediático hay una enorme capacidad para vaciar los conceptos y transformarlo en vacío. De la distopía, para entenderlo, y aprovecho ahora para volver a esto ahora mismo, en la distopía, durante el siglo XX, se empezó a hablar por primera vez de la distopía. Seguro que la mayoría hemos oído hablar de utopía, la utopía. Menos personas han oído hablar de la distopía. De hecho, el término utopía viene de muy atrás. Se cree que de la obra de Tomás Moro, ese gran sabio, ese gran personaje inglés, prácticamente de la Edad Media, que escribió un libro que tiene como título Utopía. La utopía siempre se ha entendido como una humanidad futura ejemplar, una humanidad futura, una humanidad por venir ejemplar en todos los sentidos, absolutamente ejemplar. Y la distopía es algo que aparece después. Se cree que aparece como término a finales del siglo XIX, en unos discursos que un economista da en el Parlamento británico, un economista muy acreditado, John Stuart Mill, que parece que es el primero que acuña un término que es lo que en castellano llamamos distopía. Si la utopía es una humanidad futura ejemplar y deseable, la distopía es una humanidad futura alienada, sufriente y por tanto indeseable. Utopía y distopía. A lo largo del siglo XX, la distopía se convirtió en un género literario. Es decir, empezaron a aparecer novelas, después empezaron a aparecer también películas que describen una humanidad futura, alienada y sufriente. Ejemplos fundamentales de eso son, sin ningún tipo de duda, Aldous Huxley con el libro Un mundo feliz y la famosísima obra de George Orwell, 1984. Que, por cierto, George Orwell, hilando con lo que antes compartíamos, tiene un libro precioso que es el uso del inglés en el lenguaje político. Es un libro de los años 30 y no tiene desperdicio, porque pone de manifiesto que esa tendencia a vaciar contextos, a vaciar conceptos y a inventarse expresiones vacuas es algo que hace mucho tiempo, ¿no?, que está ya en el ámbito de la política y en el ámbito mediático. Pues bien, estas dos obras son las obras cumbres, hay otras muchas, claro, pero son las obras cumbres del género literario distópico. Aldous Huxley, en su Mundo Feliz, nos describe una sociedad alienada por el entretenimiento y la distracción lela. Es decir, la gente está como atontada, entretenida y distraída por absolutas banalidades. En cambio, Orwell nos habla también de una sociedad distópica, pero con base en el autoritarismo y en el uso alienante y dominante de las tecnologías. Y estamos hablando de un libro que es de los años 40 del pasado siglo.
el autoritarismo y el uso alienante y dominante de las tecnologías. Por fin ya en el siglo XXI, no hace mucho tiempo, la Academia Española de la Lengua introdujo en el diccionario el término distopía, que está, por tanto, tiene muy poquitos añitos de vida, reconocida oficialmente. Pues bien, cuando analizamos la sociedad actual, Antonio, que es lo que aquí nos interesa, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por una parte, que hay multitud de personas que llevan una vida deseable y ejemplar, es decir, que están plasmando la utopía en su día a día. Muchas personas, muchos colectivos e incluso organizaciones, proyectos conscientes, proyectos emprendedores conscientes, etcétera, 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 que la utopía como futuro de una humanidad ejemplar la están trayendo a la realidad. No es ya un futuro, es algo que está aquí ya, en la vida y en el quehacer de muchos seres humanos. Eso sí, esa utopía que está ya presente en el quehacer de muchos seres humanos no sale en los telediarios o raramente sale en los grandes medios de comunicación, pero está ahí, está ahí. Y junto con esa utopía que ya no es un futuro, sino que se ha hecho presente en muchas personas, hay igualmente una distopía. Y la distopía es la que impregna fundamentalmente todo el entramado de nuestro sistema socioeconómico, político, institucional, etcétera, etcétera. Es decir, cuando observamos la sociedad en la que estamos, sea desde el punto de vista de la cultura y de la educación, de la ecología y el medio ambiente, de la economía, de la política, de los usos y comportamientos sociales, de la salud, cuando analizamos todos esos ámbitos, podemos percibir con claridad que la distopía está enormemente presente en ellos, que es como que en esos ámbitos hay una tendencia de todo el entramado institucional, de todas las estructuras socioeconómicas, como para que el ser humano, en lugar de sacar lo mejor, saquemos lo peor y mantenernos en ese estado que es una especie de mezcolanza, de tormenta perfecta entre lo que anunció Huxley y lo que anunció Orwell. Se nos quiere mantener ahí en esas estructuras anquilosadas y distópicas, con unos paradigmas, con unas pautas de vida que son falaces, que no son reales, que no tienen que ver con lo que realmente somos, pero que se nos meten como implantes desde que nacemos, en la familia, en los colegios, en los institutos, en las universidades, en la sociedad. Se nos quiere ahí meter unos ficheros que no son nuestros, pero se nos quieren meter para que renunciemos a que seamos lo que realmente somos y que vivamos la vida entretenidos por tonterías, distraídos por banalidades y también, eso sí, con la porra del autoritarismo, con la amenaza del autoritarismo y con el uso de unas tecnologías que por sí son maravillosas, y una buena prueba es el proyecto tan tremendamente positivo y enorme que estáis llevando vosotros a cabo gracias a las tecnologías, pero que se intenta que fundamentalmente esas tecnologías sirvan a través de la Big Data, a través del almacenamiento y tratamiento masivo de la información, etcétera, sirvan fundamentalmente para tenernos dominados, controlados, etcétera, etcétera. Eso es la distopía, Antonio. Y quien tenga dudas acerca de lo que he afirmado con tanta rotundidad, de que la sociedad en estos ámbitos, en todos sus ámbitos fundamentales, tiene unas connotaciones claramente distópicos, los que tengan dudas al respecto, lo invito a entrar en una página web, la página web del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, sociedaddistópica.com, sociedaddistópica.com. Esa página web es la página web de ese proyecto que acabo yo de mencionar, que tú citabas hace unos minutos y que tengo el placer y el honor de dirigir desde el verano del año 2018, que fue cuando lo pusimos en marcha. Ahora hay gente que nos dice, Emilio, ¿cómo en el 2018, ahora con la que está cayendo, donde ya mucha gente empieza a ver que efectivamente la distopía está aquí, ahora, ¿cómo se os ocurrió eso en el 2018? Bueno, pues porque ya había datos que ponían de manifiesto que la sociedad estaba en un camino a través de los que dominan los resortes económicos, políticos, institucionales, estaba en un camino que intentan llevarnos a los seres humanos por unos derroteros que no son los realmente nuestros. En sociedaddistópica.com vais a encontrar clasificados por ámbitos temáticos y también clasificados por autores, más de 150 trabajos que ponen, creo que bastante en evidencia, que todo el entramado en el que estamos es un entramado claramente distópico. Lo que no nos puede hacer olvidar que también la utopía está presente en la vida y en la obra de muchísimos seres humanos, de muchas formas y con muchas
modalidades. Y la denominada nueva normalidad no es sino un apretón de tuerca más en orden a que la distopía se instale en nuestra vida y que la utopía tenga la menor presencia posible. Mira, Antonio, soy muy claro al respecto y termino porque me estoy enrollando demasiado. Se discute mucho acerca de lo que está pasando. Uno entra en las redes sociales y se encuentra opiniones de si el COVID existe, si no existe, de que si su origen fue natural, que si fue artificial, que si siendo artificial se escapó de manera accidental o se provocó que saliera a la gente para provocar todo lo que estamos viviendo. Lo realmente importante, no digo que este tipo de cuestiones no sean importantes, pero tal como personalmente lo entiendo, lo realmente importante es darnos cuenta de que sea cual sea su origen, sea cual sea su procedencia, sea lo que sea, lo realmente importante es que nos demos cuenta que está siendo utilizado, está siendo usado como un enorme ensayo de ingeniería social. Como un enorme ensayo de ingeniería social. Y un ensayo de ingeniería social que tiene muchos objetivos, pero ninguno tan importante como el enfriamiento. El ensayo de ingeniería social tiene objetivos políticos, económicos, institucionales, sociales, tecnológicos, de un nuevo orden. Claro que sí, pero ninguno tan importante como el enfriamiento. El enfriamiento que se está manifestando en el intento de meter unas prácticas de vida, unas pautas que nos alienen todavía más a través del distanciamiento social, la ruptura de las relaciones personales, familiares y sociales, el recelo hacia el otro, el miedo hacia el otro, el miedo hacia la vida, la desconfianza hacia la naturaleza y hacia los seres humanos, el ninguneo de nuestros valores y de nuestras cualidades, porque las tecnologías son maravillosas, pero las tecnologías, por mucho que avancen, y avanzan y avanzarán muchísimo, no van a poner nunca en cuestión lo que es el espíritu humano, la capacidad de sensibilidad, de intuición, de inspiración, los valores que nos hacen absolutamente humanos. Y se nos quiere ningunear, se quiere que esto se nos olvide por completo y que el enfriamiento, el distanciamiento, el miedo, el recelo sea lo que prima. Esa es la nueva normalidad, Antonio. La nueva normalidad es una palabra hueca que esconde detrás un intento de ensayo de ingeniería social para meternos por unos derroteros que nos haga todavía menos humanos de lo que somos, porque tenemos que reconocer que nuestra sociedad se ha deshumanizado tremendamente, se ha desnaturalizado y alejado de la vida tremendamente, y esto es una vuelta de tuerca más para que nos desnaturalicemos más y para que nos deshumanicemos todavía más. Pero aquí estamos nosotros, con conciencia, con entusiasmo, con ganas de vivir, con vitalidad, con compromiso con nosotros mismos para sacar lo mejor de lo que somos, con una clara voluntad de poner eso mejor de lo que somos al servicio de los demás. Y eso, Antonio, por muchas vueltas de tuerca que den, por muchos ensayos de ingeniería social, hay una fuerza colectiva en la humanidad que va a configurar, le gusten más o le gusten menos a estos que pueden estar detrás del ensayo, está configurando ya una nueva humanidad que no tiene los paradigmas, no tiene las pautas, no tiene el estilo de vida, no tiene el formato de existencia que ellos quieren, sino que permite que vivamos y colaboremos y convivamos entre nosotros de una forma que es mucho más coherente con lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Te agradezco, Emilio, tu franqueza, no solo ahora, ¿no? Pero yo creo que el hecho de quitarnos de vez en cuando el sombrero ante personas pues valientes, ¿por qué no decirlo, no? ¿Por qué no poner este concepto? Porque hay muchas personas que seguramente no digan las cosas por ese temor, por ese miedo, por esa desconfianza ante sus seres queridos, ante las instituciones, y seguramente como a ti o a mí nos habrán, pues yo cada vez que abro la boca me ponen a parir, y más como estamos ahora, ¿no? Que hay un ambiente como muy tenso en toda la sociedad, en el que las redes sociales pues están, bueno, YouTube se ha convertido en el nuevo Telecinco, tristemente, ¿no? El que pues hablar mal de ciertas personas o hablar, dar opiniones contrarias a un bando o al otro siempre trae visibilidad, ¿no? Esa intención que al final está detrás de todo, de hablar de otra persona, de otra cosa, una causa externa a ti, pues parece ser que mueve, ¿no? A los sentimientos y las emociones de mucha gente.
y escucharte yo creo que, bueno, decídmelo en el chat, ¿no? Pero a mí me da una paz, ¿no? Es como un sentimiento que tampoco se puede manifestar de otra manera ni se podría explicar intelectualmente, ¿no? Porque es algo más emocional. Y Emilio, hemos hablado de nueva, ¿no? En este caso nueva normalidad, pero hay otro concepto tuyo que a mí me fascina y es el de nueva humanidad, ¿no? Son muy parecidos, incluso si lo decimos rápido, nosotros que somos andaluces se confundirían, ¿no? Pero no sé a ti, pero a mí me gusta más el concepto de nueva humanidad. ¿Podría explicarme un poquito de dónde viene eso y si más o menos nos estamos acercando a pesar de toda esta distopía de la que estamos hablando? Pues encantado, Antonio. Es sencillo, lo de la nueva humanidad es sencillo porque de la misma forma que la palabra distopía está en el diccionario muy recientemente, sin embargo, la nueva humanidad está, entre comillas, anunciada hace muchísimos siglos, hace milenios. Han sido muchas las tradiciones espirituales, las escuelas filosóficas, los sabios y sabias que desde hace mucho tiempo han hablado de que en un momento determinado la actual humanidad, la actual, daría paso a una nueva humanidad. Por tanto, en sentido estricto, la nueva humanidad es la que sigue a esta, a una humanidad que ha cumplido un papel, que ha tenido una función y que en un momento determinado se queda vieja, entre comillas, le sucede una nueva humanidad. Decía Cristo Jesús, hablaba del final de esta generación humana. Esta generación humana hay un momento determinado que concluye para que arranque una nueva generación, una nueva humanidad. En ese sentido, la nueva humanidad es una humanidad más coherente con lo que somos. La humanidad que estamos dejando atrás, lo que se denomina la vieja humanidad, es una humanidad que ha tenido unos resortes, unos pilares muy basadas en lo egoico y en lo egocéntrico, en lo egoico y en lo egocéntrico. La nueva humanidad, sin embargo, está llamada a dejar eso atrás, a ir dejando eso atrás, que ha cumplido su función a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios, ha cumplido su función para empezar a vivir de una forma distinta, más coherente, más armónica, más equilibrada con lo que realmente somos. Y podemos entender, y sería un entendimiento erróneo, podemos entender que esas tradiciones, esos sabios y sabias, hace tanto tiempo hacían profecías o hacían adivinanzas. No, Antonio, no son ni profecías ni adivinanza. Cuando hablamos de la nueva humanidad, no estamos hablando de adivinanza, de profecía, no. La nueva humanidad es algo que podemos ver con claridad, su llegada, su advenimiento, su plasmación, sucediendo a esta humanidad que todavía está aquí entre nosotros, a la humanidad vigente, cuando entendemos, cuando tenemos discernimiento acerca de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Cuando profundizamos en cómo marchan el devenir de los ciclos, los menores, los mayores, y sabemos cómo evoluciona la consciencia, que avanza desde la utopía, pero que también a través de las noches oscuras, también las noches oscuras se convierten en factor de impulso del propio desarrollo en consciencia. Cuando entendemos en definitiva cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia, es muy fácil que tengamos la percepción clara de que, como nos enseña la vida, los ciclos humanos también tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un final para que arranque un nuevo ciclo humano, que es precisamente esa nueva humanidad. Y esto se refleja muy bien, y aquí voy a intentar ser más breve que en la respuesta anterior, se refleja muy bien en cómo evolucionan, por ejemplo, las células, porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. ¿Cómo evolucionan las células? Cuando contemplamos la evolución de las células, vemos que las células nacen, las nuevas células, nacen de las viejas. Por yemación, por mitosis, la célula vieja da lugar, plaf, a una célula nueva. Y es muy interesante ver lo que ocurre dentro de la célula vieja. Una célula que nació, que se desarrolló, que cumplió su función, pero que ya se está quedando anquilosada, ya no da más de sí. ¿Y qué es lo que sucede ahí para que surja la célula nueva? Pues bien, cogemos ahí el microscopio y es muy bello lo que vemos, porque lo que vemos es que dentro de esa célula que ya es vieja hay unas fuerzas creativas, evolutivas, que cuando tienen la suficiente fuerza, ¡plaf!, desencadenan la nueva célula. Eso sí,
también es curioso que con el microscopio vemos que junto con esas fuerzas evolutivas, creativas, que cada vez van teniendo mayor consistencia, cada vez van teniendo mayor potencia para dar lugar a la nueva célula, junto con esas fuerzas creativas y evolutivas, también hay unas fuerzas anquilosantes, también hay unas fuerzas retardatarias, también hay unas fuerzas involutivas. Las involutivas y las evolutivas están dentro de la propia célula vieja. Finalmente se produce la circunstancia de que las fuerzas creativas y evolutivas adquieren ya la potencia suficiente para que surja la nueva célula. Pues bien, cuando esto que es lo micro lo pasamos a lo macro, que es la humanidad, también en lo macro, esto podemos verlo en las galaxias, podemos verlo en la conformación del universo, pero en fin, no vamos ahora a irnos por esos derroteros. Cuando esto que acabamos de compartir desde el microscopio lo pasamos a la humanidad, podemos ver que la humanidad ha sido como una célula que nació, que se desarrolló y que ha cumplido su función. Yo tengo una convicción de que lo que somos no vive una sola vida, vive una cadena de vidas, vive distintas vidas. Y a lo largo de esta humanidad hemos ido aprendiendo, hemos ido evolucionando. Lo que ahora somos es consecuencia de un camino que hemos desarrollado en esta humanidad que hoy ya no concuerda con nosotros, que hoy ya no es coherente con nosotros, pero nos ha servido durante mucho tiempo. Es como cuando tenemos, yo qué sé, 12 años y tenemos un traje y en un momento determinado damos un estirón. ¿Qué sucede? Que el traje se ha quedado estrecho. A ese traje no lo tenemos que aborrecer, le tenemos que estar agradecidos. Nos sirvió cuando correspondía. Ahora bien, hemos crecido, hemos evolucionado. Esta humanidad ha crecido y ha evolucionado. Y ese traje ya no nos vale. Y ese traje contemplamos la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, esta sociedad con estas connotaciones distópicas de las que hemos hablado, y no tiene que ver con nosotros. Ahí hay algo que ya nos está diciendo, esto no es, este traje a mí ya no me vale, yo necesito unas hechuras mucho más anchas, con unas perspectivas distintas, con una conciencia mucho más abierta, y en eso estamos, Antonio. Y podemos ver que en la humanidad hay fuerzas evolutivas, claro que sí. Las personas que estamos en este foro, millones, cientos de millones, miles de millones de personas anónimas en su inmensa mayoría, que están desarrollando esa utopía en su vida cotidiana, y esas fuerzas creativas están ahí. Y yo estoy convencido que ya prácticamente tenemos las fuerzas creativas necesarias como para que la nueva humanidad sea una realidad. Bueno, pero ahí andan también las fuerzas involutivas, las fuerzas anquilosantes, que intentan retrasar, que intentan influir para que el espíritu humano no pierda fuelle a la hora de la generación de esa nueva célula, de esa nueva humanidad. Pero no tenemos que estar preocupados, la verdad. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que todo tiene su porqué y su para qué, y de que curiosamente, cada nueva distopía que provocan esas fuerzas involutivas, yo lo llamo olas distópicas, cada nueva ola distópica que esas fuerzas involutivas provocan, son un nuevo trampolín para que cada vez más gente se aglutine en torno a las fuerzas creativas y evolutivas. No hace mucho tiempo vivimos la crisis financiera del 2008-2013. La inmensa mayoría de vosotros y de vosotras sois muy jóvenes, pero esa crisis fue enormemente potente. De hecho, no ha terminado, de hecho sigue ahí. Sus secuelas siguen estando entre nosotros. Y eso en principio destrozó la vida de muchas personas. Pero yo conozco muchos amigos y amigas, muchos conocidos y conocidas, que esa ola distópica les forzó a ver la vida de otra manera, a replantearse la vida de una manera distinta, a darse cuenta de que no hay que estar siempre mendigando una actividad laboral, que no hay que estar siempre mendigando unos ingresos, que tenemos capacidad como para nosotros mismos generar nuestra propia actividad laboral con relación a nuestros dones y talentos, que tenemos capacidad para generar un entorno de abundancia desde lo que realmente somos. Y ahora ha venido otra nueva ola distópica, la de este ensayo de ingeniería social llamada crisis sanitaria o pandemia en la que estamos. Y es verdad que hay muchas personas que quedan presas del miedo, del pánico, ahí andan con el distanciamiento, con los recelos, pero también hay muchas personas que se han dado cuenta de cosas gracias a todo lo que estamos viviendo y que han decidido dar un paso en su vida de transformación y de coherencia. Con lo que, curiosamente, las olas distópicas que provocan las fuerzas involutivas
Mira por dónde, aunque ellos no lo quieran. Eso no es su propósito, ni justifica el dolor y el sufrimiento que acarrean. Pero mira por dónde cada nuevo calentón que ellos le dan al recipiente es una oportunidad para que la rana salte del recipiente. Porque si lo calentaran poco a poco, la rana se adormecería y moriría hervida. En cambio, cuando los calentones son como los que a ellos les gustan, porque no pueden ser de otra forma, porque es lo que les va, enormes calentones distópicos, eso es una oportunidad para que la rana, las ranitas, perdonadme el ejemplo, las ranas son maravillosas, los seres humanos también, pero somos distintos, pero vale la analogía, ¿no? Para que las ranitas humanas demos un salto de conciencia, brinquemos, salgamos del recipiente en el que nos quieren mantener y empecemos a vivir de una forma que realmente sea consistente con lo que es nuestra esencia y con lo que es nuestra naturaleza, Antonio. Hola Emilio, ¿qué antídoto, mira qué buena analogía también, ¿no? ¿Qué antídoto recomiendas para contrarrestar los efectos del experimento actual de esta ingeniería social? El antídoto, en definitiva, consiste en lo siguiente. Lo que aquí tenemos delante como un ejemplo práctico, ahora lo voy a teorizar, ¿vale? Pero es muy sencillo. Primero, tomemos conciencia de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es decir, la distopía, como una casa que es una ruina, esto se está cayendo. Esta sociedad no da más de sí. Intentan que no lo veamos, intentan de alguna forma ocultarlo, intentan buscar ahí mecanismos para ver cómo esto pueden seguir estirando el chicle, pero aquí los cascotes están cayendo continuamente. Esto es un huracán de magnitud aceleradamente creciente, están viniendo olas distópicas y vendrán más, y cada nueva ola distópica será más fuerte, es y será más fuerte que la anterior. Estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y esto hay que saberlo, pero no para tener miedo, todo lo contrario, para que no tengamos ningún miedo. La vieja célula a la que hemos hecho referencia está en un estado tal que inevitablemente va a provocar estos removimientos. Y ante ellos lo que tenemos que comprender es que son los estertores de algo que ya está acabando para que nazca algo nuevo. También ha habido quien habla del parto, ¿no? Los dolores del parto para que nazca la nueva criatura. Pues bien, ante los dolores del parto, ante los estertores de lo que ya se está muriendo, tenemos que ser conscientes qué es lo que corresponde y no dejarnos en ningún momento atrapar por el miedo. Y junto con eso, sabiendo que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, seguimos con la metáfora, situarnos en el centro del huracán. No se trata, amigos y amigas, de salir corriendo. No se trata de irnos a no sé dónde. No, en ese huracán lo que tenemos que hacer es, dentro del huracán, ponernos en el mismo centro del huracán. Porque no sé si sabéis que en el centro de un huracán o en el centro de un tifón no hay viento. La temperatura es cálida y los cielos están despejados, pero tienes que ponerte en el centro. Y a lo que os aliento y os animo es a que, tomando conciencia del huracán en el que estamos, no le tengamos miedo, sino que nos pongamos en el centro del huracán. Y por fin, ¿qué significa ponerse en el centro del huracán? Sacar lo mejor de ti. ¿Y qué significa sacar lo mejor de ti? Ser coherente con lo que sientes, ser coherente con tu corazón y ser valiente para que lo que tu corazón te indica sea la brújula y el hilo conductor que marca tu vida. Mirad en la película Corazón Salvaje, la película Braveheart, en la que narra la vida del liberador de Escocia en la Edad Media, William Wallace, al principio de la película le dice el padre de William Wallace a Williams, que es un niño de 8 años, le dice: Williams, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Pues eso es lo que nosotros nos tenemos que repetir todos los días. Nuestro corazón es libre, vamos a tener el valor de hacerle caso. Eso significa situarse en el centro del huracán, para vivir en armonía, en equilibrio, en conciencia, en serenidad, con lo que realmente somos, sacando lo mejor de nosotros mismos y poniéndolo al servicio de los demás. Así que el antídoto es, en definitiva, conciencia. El huracán está ahí, no le tenemos miedo y todo lo contrario, nos metemos en el huracán, nos situamos en el propio centro, sacamos lo mejor de lo que somos coherentes con lo que desde nuestro interior con claridad se nos está diciendo
que somos nosotros mismos los que nos expresamos. Y estamos oyendo y lo ponemos todo ello al servicio de los demás. Es así como las fuerzas creativas estamos ya, no es algo por venir, sino que es un presente, estamos ya configurando esa nueva humanidad. ¿Qué hacer, no? Esta es una pregunta un poco más para los emprendedores. ¿Qué hacer cuando hay bajones de ánimo y esto al final te termina restando la motivación intrínseca para seguir el emprendimiento del proyecto que había iniciado? Pues algo muy sencillo que también nos enseñaron los antiguos, porque la sabiduría antigua da mucho de sí, la verdad. Los antiguos hablaban de la nariz vertical. La nariz vertical, amigos y amigas, tiene 3 componentes: autoobservación, toma de conciencia y aceptación. Ya está, fijaros qué sencillo. Te observas, tomas conciencia de lo que se está moviendo y aceptas. Esta pregunta que se nos hace, a veces viene el desánimo, a veces viene la tristeza, a veces viene la frustración, a veces vienen una serie de emociones, pensamientos que tienen esa frecuencia vibracional que podemos denominar baja. Pues bien, la nariz vertical, ¿qué es lo que nos dice? Tienes que observarte, tienes que tomar conciencia de lo que se mueve en ti y a partir de ahí, acéptalo. Que tienes ese desánimo, que tienes ese bajón, te observas, tomas conciencia de que eso está ahí y no te pelees contra ese desánimo, no te pelees contra ese bajón, no lo rechaces, acéptalo. Porque en la vida, en las circunstancias y en el devenir de la vida, todo tiene su sitio. Y tiene su sitio la alegría, y tiene su sitio la tristeza, y tiene su sitio las efervescencias que somos capaces de comernos el mundo, estados de ánimo que nos lanzamos, y también tiene su sitio esos bajones. Y la nariz vertical, ¿qué utilidad tiene? Y diré, bueno, ¿y esto de qué sirve? El que algo tan elemental como que me observe, tome conciencia y acepte, ¿esto para qué sirve? Probarlo, probarlo. Cuando llegue a vuestra vida el desánimo, cuando llegue a vuestra vida la frustración, cuando llegue a vuestra vida el enfado, cuando llegue a vuestra vida este tipo de emociones, pensamientos de baja vibración, practicad la nariz vertical y aceptarlas. Y os daréis cuenta por la práctica, esa perseverancia que es el paso a paso, la práctica cotidiana, os vais a dar cuenta por la práctica que esos estados de ánimo, que esos bajones, que esas circunstancias de baja frecuencia vibracional, de la tristeza al enfado, pasando por una amplia gama, aplicando la nariz vertical, que tiene su colofón en la aceptación, cada vez van a aparecer menos en vuestra vida, cada vez van a aparecer menos, y cuando lleguen van a durar menos. No van a desaparecer de golpe y porrazo, ¿eh? Es decir, que vengan periodos de desánimo, que vengan circunstancias de bajones, eso no va a desaparecer de golpe y porrazo. Pero os aseguro que si observando, tomando conciencia y aceptando esas circunstancias, aplicáis la nariz vertical, ese tipo de cosas cada vez aparecerán menos en vuestra vida y también, muy importante, cuando aparezcan van a durar menos. Así que todo esto, en definitiva, nos lleva nuevamente a la aceptación, porque el último punto de la nariz vertical es la aceptación. Y ya sabemos que para que podamos aceptar plenamente hace falta confianza en la vida, de la que hemos hablado mucho en la tarde de hoy. Confía en la vida, practica la aceptación. Cuando vengan esos bajones, eso tiene que ver con el propio devenir de la vida. No te pelees, no lo rechaces. Entiende que esas cosas aparezcan en nuestro camino. A veces aparece el cansancio, a veces aparece incluso la depresión, pero nosotros confiamos en la vida, aceptamos y desde esa aceptación seguimos nuestro camino, seguimos ese paso a paso en el que vengo insistiendo y en la confianza en la vida veremos cómo la vida nos va abrazando y todo se va articulando para sacarnos de esas circunstancias, entre comillas, adversas, que también habrán tenido su sentido profundo si han llegado a nuestra vida. Qué bueno. Como complemento de esta aceptación, que yo creo que al final es como la piedra angular, por así decirlo, hay una frase muy buena del doctor David Hawking que dice: a lo que te resiste, persiste, ¿no? Al final todo ocurre por algo y cuanto más bloqueamos ese sentimiento, esa emoción, ese contexto que está ahí por algo,
Cuanto más lo bloqueamos, cuanto más lo rechazamos, se vuelve a repetir esa situación una y otra vez, hasta que finalmente pues, abres los brazos y la aceptas, ¿no? Nos pregunta Esther García, ¿qué somos? Es la primera. Y la segunda me parece muy interesante. ¿Qué responde una persona que sabe quién es la pregunta? ¿Quién soy? Lo cierto es que, entendiendo la segunda pregunta, van enormemente ligadas la primera y la segunda, sin ningún tipo de duda. Para percibir qué es lo que somos, yo invito a una práctica enormemente sencilla, que es que te sientes, que nos sentemos en un sitio cómodo. No sé, pues este es el estudio de mi casa, pues yo aquí por la mañana hago mi práctica de meditación. Bueno, pues me siento tranquilamente, cómodamente, en este sillón que estáis viendo, no en esta posición que tiene, otra posición más hacia un lado de la habitación, pero me siento cómodamente, cierro los ojos, respiro conscientemente, voy percibiendo cómo entra el aire en mis pulmones, cómo sale de mis pulmones. Voy dándome cuenta que la respiración consciente, fijaros lo que es la conciencia, algo que hacemos continuamente como es respirar, basta que lo hagamos conscientemente como para que inmediatamente en 1 minuto o 2 minutos nuestra respiración se va haciendo más profunda y nos va llegando una paz, nos va llegando una serenidad que no teníamos unos minutos antes. Y cuando estamos en ese punto, sentados cómodamente, respirando conscientemente, con los ojos cerrados, nos observamos. Hablábamos hace un momento de la observación. Nos observamos. ¿Y qué es lo que percibimos de nosotros? Pues podemos percibir nuestro cuerpo físico, que por ejemplo se tiene que acoplar mejor en el asiento, o nos pasa muchas veces que basta que intentemos estar tranquilos y en silencio para que nos pique la nariz o para que nos pique algo, nos tenemos que arrascar. En fin, nos observamos físicamente en definitiva. Eso está ahí, forma parte de nosotros, es nuestro cuerpo físico con todo lo que ello conlleva. Pero nos seguimos observando. ¿Y qué es lo que podemos percibir? Podemos percibir nuestro estado de ánimo. Tanto por la mañana como en cualquier momento del día podemos percibir las emociones que se están moviendo ahí, nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera. Lo que es nuestro mundo emocional. También lo podemos percibir con claridad cuando hacemos esta práctica de autoobservación. Y por supuesto también percibimos nuestro mundo mental con los pensamientos. Estamos sentados tranquilamente, estamos en silencio, respirando conscientemente y no queremos pensar en nada, pero la mente, ella se encarga, ella por su cuenta, de que aparezcan pensamientos en nuestra cabeza. Ahí está nuestro mundo mental. Todo eso está ahí, ¿verdad, amigos y amigas? Nos observamos y está lo físico, está lo emocional, está lo mental. Pues bien, ahora viene la gran cuestión. ¿Quién está observando? ¿Quién está observando? Cuando observamos la mente, no es la mente la que se observa ella misma, es algo distinto. Hay una conciencia que está observando. Y conforme estéis en un estado más sereno, de mayor armonía y de mayor paz, esto se hace más diáfano. Es lo que los orientales denominan el tercer ojo, que simbólicamente se representa aquí, pero que obviamente no es que te conviertas en un cíclope con un ojo aquí en medio. Eso es una metáfora, obviamente. Ese tercer ojo es el ojo de la conciencia, es el ojo de lo que eres. ¿Qué es lo que eres? El observador. ¿Qué es lo que eres? Eso que no es ni lo físico, ni lo emocional, ni lo mental, aunque tiene todos esos componentes a su servicio y a su disposición para vivir esta vida maravillosa en este plano humano y esta madre tierra sensacional en el que desarrollamos nuestra existencia. Eso que realmente eres, ese tercer ojo, ese observador, esa conciencia, no es tu tarjeta de identidad, no es tu pasaporte, no es tu tarjeta de visita, no, es algo distinto, es algo distinto. Y eso con el nombre que cada uno le quiera dar, conciencia, energía, luz, alma, espíritu, con el nombre que cada uno le quiera dar, es la esencia de lo que eres. No la apariencia, lo emocional, lo mental, lo físico, sino lo que está más allá de la apariencia, que es la esencia. Eso es lo que somos. Y cuando hablamos del yo soy, tiene que ver con eso precisamente, tiene que ver con esa esencia que realmente somos y que nos unifica además. Con lo que cuando hablamos de la pregunta y de la respuesta con una persona
que empieza a tener esta vivencia y que empieza a tener o empieza a desarrollar esta percepción de las cosas? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es la unicidad que se manifiesta en la diversidad. ¿Qué es lo que somos? La unicidad. No hay muchos mundos ni muchas vidas. Realmente hay una única realidad, hay una única manifestación, hay una única vida. Ahora bien, la maravilla es que la vida en su unicidad se expresa en la diversidad, lo cual para la humanidad actual y con lo que estamos viviendo de ensayos de ingeniería social es una lección apasionante. Mire usted, la unicidad se expresa en la diversidad. La unicidad, cuando se convierte en uniformismo, ya no es unicidad, es despotismo. La unicidad, cuando no se expresa en la diversidad, sino en el pensamiento único, eso se convierte en autoritarismo. Cuando la unicidad no se expresa en la diversidad, sino que se expresa en la imposición y en la imposición de versiones oficiales, eso ya no es unicidad, eso ya va de camino a la dictadura y va de camino a la pérdida de todos los valores fundamentales del ser humano. Cuando empezamos a percibir lo grande, también empezamos a tener una visión más clara de lo pequeño. Y todo esto concluyo finalmente, y aprovecho la pregunta de Esther para terminar por los cerros de Úbeda, es decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, porque podía terminar aquí la respuesta, pero no quiero dejar en el tintero, Esther, permítemelo, Antonio, permítemelo, no quiero dejar en el tintero lo siguiente. En el ensayo de ingeniería social intentan convencernos de que hay una confrontación, una tensión, un conflicto entre la seguridad y la libertad y la seguridad. Es más, que para estar seguros, para que la seguridad llegue a nuestra vida, tenemos que renunciar a parte de nuestra libertad. ¿Os suena, verdad? ¿Os suena, verdad? Hay que renunciar a partes de nuestra libertad por mor de la seguridad. Pues bien, eso es una enorme mentira, eso es un gran engaño. Si no hay libertad, no hay seguridad. Si no hay libertad, la seguridad no será tal. Será la paz de los cementerios, será la paz de las cárceles, entre comillas, de la opresión, del autoritarismo. No hay seguridad posible para el ser humano y para la humanidad si eso no está presidido por la libertad. Con lo que la tensión entre libertad y seguridad es una gran falacia que muchas personas ingenuamente están haciendo suya y que dicen, sí, es que tenemos que renunciar a determinadas cosas, tenemos que aceptar prohibiciones, limitaciones por la seguridad, por la salud. Eso es una gran mentira. Sin libertad no hay seguridad. Y la verdadera unicidad se expresa en la diversidad. La unicidad todo lo preside, pero la unicidad del cosmos, de la vida, es tan amorosa, es tan creativa y es tan maravillosa que no impone, que no lleva al uniformismo, que no lleva a la dirección obligatoria, sino que se expresa en una fenomenal diversidad, que es lo que precisamente hace más rica y hace más nutritiva esa maravillosa unicidad. Decía, si era Zygmunt Bauman, que la libertad es inversamente proporcional a la seguridad y viceversa, ¿no? Magnífico sociólogo y filósofo polaco que va 100% en relación con lo que acabas de comentar. Y justo Paco Rosa nos pregunta ahora una pregunta que viene relacionada con el arte y con la religión, que creo que es muy interesante, que dice ¿cómo salimos de la fuerza distópica de la evolución de la religión en la economía como nueva religión? O sea, se entiende, ¿no? Que está condicionando la evolución de esta manera tan radical en la que el conocimiento y el arte se ponen al servicio de la economía. Totalmente de acuerdo. Es una descripción acertadísima, además muy resumida, muy bien resumida. Y a eso, hace algún tiempo, se le dio un nombre. A ese fenómeno que se ha descrito tan acertadamente, hace tiempo se le dio un nombre que lo condensa. Economía mundo. Economía-mundo. La economía mundo. Es decir, un mundo, una sociedad, donde la economía todo lo absorbe, donde la economía todo lo contamina. Os parecerá casi increíble que en el siglo XIX
en la parte final del siglo XIX, en las artes, por ejemplo, en el movimiento artístico, hubiera una corriente artística que se denominó el arte por el arte. El arte por el arte. Es decir, la plasmación de nuestras capacidades artísticas, de nuestra creatividad artística, por el gozo de practicar y de compartir esas capacidades y esas cualidades artísticas. El arte por el arte. En el siglo XX hubo un momento histórico concreto en el que hubo movimientos políticos que realmente eran movimientos de vocación de servicio público, no en lo que poco a poco se ha ido convirtiendo lo que hoy llamamos política, y esos movimientos que surgieron en el siglo XX de celo político tenían la voluntad de transformar la economía, de convertir la economía en otra cosa, de darle la vuelta al calcetín para hacer una economía mucho más humana, una economía mucho más justa y mucho más solidaria, y se hicieron programas y proclamas políticas para intentar conseguir eso, pero el tiempo ha ido pasando, y desde el tramo final del siglo XX, no digamos ya en el siglo XXI, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que tú has descrito con tu pregunta perfectamente, que la economía ha sido capaz de absorber todo lo demás. Hoy día la economía es lo que prima en el mundo del arte. El arte se ha mercantilizado. Y de la política, ¿para qué hablar? La política se ha convertido simplemente en una marioneta, en un títere de los grandes poderes económicos, de esas grandes transnacionales que las 10 principales, no hace falta que pongamos muchas más, las 10 grandes transnacionales que hay en el mundo mueven al año más, tienen al año y mueven al año más capacidad económica que 180 países juntos. Imaginaros el dato. Según Naciones Unidas hay 193 países en el mundo, pues hay 10 grandes corporaciones que se mueven por el mundo a sus anchas y que ellas solas tienen mayor capacidad que 180 países. Esta es la realidad en la que estamos. Una economía especulativa, cortoplacista, que se basa no ya en la producción, no ya en la generación de bienes y servicios, porque la ganancia, amigos y amigas, no está la ganancia de los grandes poderes económicos, de esas grandes transnacionales, no se encuentra ya en producir lo más posible al menor coste posible para venderlo al mayor precio posible. Eso forma parte de la historia. Hoy día donde se gana dinero es en la especulación, en los movimientos de capitales absolutamente especulativos, cortoplacistas, pasando por encima de cualquier criterio humano, primando por completo la ganancia por encima de cualquier otra cosa. La economía, amigos y amigas, se ha convertido, ha cogido la sartén por el mango y hoy estamos en una economía mundo. Dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto que acabo de comentar es así. Y tú y yo y nosotros no podemos hacer nada en el sentido estricto del término. Es decir, no se trata de intentar pelearnos con esto. Ahí está la economía mundo. Forma parte del huracán de magnitud aceleradamente creciente al que hacía mención anteriormente. Ahí está. No te pelees con eso. No te pelees. Métete dentro. ¿Y meterse dentro qué significa? Vive tu vida. Desarrolla tu proyecto emprendedor, desarrolla tu actividad consciente de un modo y de una manera que no tengan los implantes, los paradigmas que esa economía mundo quiere imponer. ¿No os dais cuenta que los que, entre comillas, quieren dominarnos, nos dominan con nuestro consentimiento porque nos meten implantes? Son implantes que tenemos, sistemas de creencias, perspectiva de la vida, deseos, prácticas de vida basadas en el consumismo, basadas en un estilo de vida siempre corriendo, siempre trepidante, en el culto a la velocidad, relaciones personales fundamentadas en querer tener razón, en el dominio, en intentar convencer a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No os dais cuenta que todo eso son implantes que tenemos y que nos podemos quitar? Y lo que tenemos que hacer, respondiendo a la pregunta, es sabiendo cómo son las cosas y no peleándote con eso, porque eso pertenece a unas superestructuras que están ahí, pero que tu vida, la mía y la de cada vez mucha más gente vaya por unos derroteros distintos. El que quiera seguir haciendo suyo esos paradigmas, esas pautas, esos implantes, pues está en su derecho y no decimos nada al respecto, están en su libre albedrío, pero tú y yo decimos basta. Tú y yo decimos hasta aquí hemos llegado. Eso no soy yo. Esa forma de vivir no es lo que late en mi interior. Y a partir de ahí,
siempre, siempre, siempre hay margen de maniobra para vivir de una manera distinta. Hay personas que me dicen, Emilio, pero es que las influencias son tan tremendas, nos encorsetan, nos aprisionan. Bien, la verdad es que siempre tenemos margen de maniobra. Y muchos y muchas de vosotros y de vosotras sois el ejemplo vivo de que siempre hay margen de maniobra. Claro que hay margen de maniobra. Yo en mi vida hay un momento determinado que me di cuenta que hay margen de maniobra, claro que sí. Lo que pasa es que a veces el margen de maniobra significa que tienes que soltar. Pues se suelta. Yo estuve en esa actividad política, amigos y amigas, hace mucho tiempo, consultor de Naciones Unidas, presidiendo el programa de desarrollo local de la OIT, colaborando con multitud de programas de cooperación bajo esa economía mundo, bajo el influjo de esa economía mundo que hasta ese momento yo no lo veía y quizá gracias a todo eso lo vi, vicealcalde de Sevilla, presidente de la Red Iberoamericana de Municipalistas, dando clases en la universidad con los planes de estudio de Comecocos perfectamente estructurados para convencer a mis alumnos de que tenían que estar preparados para hacerse esclavos de un sistema que tenía unas pautas muy delimitadas y que si querían triunfar en él tenían que seguir las normas del esclavo. Y hubo un momento en el que me di cuenta, ¿a dónde voy? ¿Esto qué significa? ¿Qué estoy haciendo con mi vida y qué estoy aportando a los demás? ¿Y hay margen de maniobra? Pues claro, lo que pasa es que a veces el margen de maniobra no nos gusta. Hay que soltar, hay que soltar. Y solté, claro, le dije adiós a la actividad política, la gente decía que si estaba loco, de hecho me tacharon de loco, le dije adiós a la actividad universitaria. Mire usted, yo no doy más clases en estas universidades, con estos planes de estudio, con estos requerimientos absurdos que están convirtiendo a la gente en esclavos integrales. Y bueno, y tienes que seguir tu vida con confianza. Siempre hay margen de maniobra. Yo no me quiero poner como ejemplo de nada porque los mejores ejemplos están en vosotros y están en vosotras. ¿Y qué voy a decir, por tanto? Que siempre hay margen de maniobra. La economía mundo está aquí. Ahora bien, aquí hay otra cosa. Y podemos estar en este contexto quitándonos los implantes y viviendo con una forma de ver la vida, con unos paradigmas y con una práctica totalmente, totalmente desconectado de esos implantes que durante tanto tiempo, en mi caso por lo menos, durante tanto tiempo tuve metido en mí mismo. Bueno, igual has contestado de alguna manera la pregunta de Andrés Gil, que nos decía, bueno, hola Emilio, hola Antonio, muchas gracias. ¿Cómo hago para hacer más fácil el cambiar el ciclo de mi vida de ser empresario, dueño de una empresa tradicional de toda la vida y quitarme el traje y la corbata para ser un profesor y nómada digital y enseñar al mundo mis talentos? Bien, eso Antonio, tú lo puedes responder muchísimo mejor que yo, porque evidentemente lo que hacéis en la escuela de nómadas digitales es precisamente esto, ¿verdad? El dar instrumentos, el dar herramientas para poder llevar a la práctica de la forma más eficaz y eficiente posible lo que yo acabo de teorizar con mis palabras anteriores. Pero fundamentalmente es voluntad, ¿eh? La voluntad. El decir, mira, yo tomo esta decisión, lo tengo claro conmigo mismo y a partir de ahí tiro para adelante. En Andalucía tenemos una expresión que lo resume perfectamente, pa'lante, pa'lante. Y hay veces que entran dudas y hay veces que vienen incertidumbres y hay también momentos de bajones. Pero en esos momentos de bajones, de incertidumbre, etcétera, es el mejor momento precisamente de coger el POSIT del pa'lante. Sigue pa'lante, confía en la vida y no tengamos ninguna duda de que la vida que somos nosotros mismos es generosa, es amorosa, nos abraza y va a permitir que en cada momento nos vaya llegando lo que realmente necesitamos. Por tanto, seguir para adelante sin que nos tiemble el pulso, sin dejarnos llevar por esas dudas. Que aparecen dudas, si las dudas forman parte de la vida, es razonable, si no seríamos máquinas, si no seríamos robots, pero que las dudas no se conviertan en paralizantes, todo lo contrario, vamos a darle la vuelta al calcetín y vamos a transformar las dudas en elementos de avance. Cuando aparezcan dudas, pues que sirvan como trampolín para seguir para adelante y no para pararnos. Y Andrés seguramente ya está en el camino. A veces siempre estamos mirando hacia el frente, ¿no? Pero a veces pararnos y mirar dónde estamos y echar un poquito la vista atrás nos hace ser un poquito más conscientes, ¿no? De que estamos caminando. Lo que pasa que, bueno, es una maratón y como es una maratón, pues tenemos que tomarlo como lo que es y sin ningún tipo de problema. Y Andrés, apóyate de la gente, porque aquí tiene una comunidad fantástica, 150 personas en vivo, Emilio, yo, todos
tenemos nuestras fuentes de aprendizaje, bueno, de cariño, de personas que piensan como nosotros. Y hay muchas personas que piensan en contra de nosotros. Imagínate lo que, bueno, yo no quiero ni saber lo que pasaría en política, ¿no? Lo que habría por debajo, lo que habría por detrás, todas las, bueno, desacreditaciones y todo lo que, Emilio, seguramente tú hayas tenido que vivir, pero nosotros estamos igual. Nosotros tenemos un montón de enemigos que van en contra de la escuela, un montón de organismos tradicionales y parece ser que todo va a más, ¿no? Ese huracán del que hablaba Emilio, yo no veo que se pare, ¿no? Como que se va a más. Entonces, hay que tirar para adelante, o sea, como más claro, igual no te lo podemos decir. Y cuando sabes que no eres la apariencia, sabes que debajo hay un ser, que todo pasa por algo, sigues haciendo lo que tú sientes y lo que tú sientes está bien, sea lo que sea y a algunas personas les gustará y a algunas no, y está perfecto, tiene que ser así. Hemos hablado ya sobre libertad, ¿no? Pero te preguntan Juli y Feli si podría definir qué es la libertad para ti, en tu caso personal y basado en tu experiencia. Pues con mucho gusto. Y lo voy a hacer de una manera que no es mía, aunque la hago mía. ¿Eh? No es mía, pero la hago mía. No sé si os habéis dado cuenta, por algunas de las cosas que he dicho, que a mí me gusta bucear en la historia, me gusta bucear en la sabiduría que nos aportaron sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Y en ese contexto también me gusta la etimología, ¿no? Antes hablamos de la palabra fe, que nos remonta a un término griego que es pistis, con ese significado complejo y estupendo de confianza, confianza en la vida, compromiso con uno mismo y perseverancia. Me gusta bucear en la etimología. Y ciertamente hubo un momento determinado en el que me interesó el término libertad. ¿Qué significa la libertad? Vamos a bucear. ¿Nos puede dar la etimología, nos puede dar la lengua misma alguna pista al respecto de lo que es la libertad? Y mirad, fui buscando a las líneas indoeuropeas, a las corrientes lingüísticas indoeuropeas, que están, como sabéis, en la raíz de la mayoría de las lenguas modernas, por lo menos las occidentales, y pude percibir que la palabra libertad es una palabra que su misma raíz sirve para, poniéndole un prefijo, construir otra palabra. Cuando se le pone a la palabra libertad en el lenguaje antiguo un prefijo que sea lo contrario, que sea el antónimo, un prefijo para significar lo antónimo, cuando se le pone ese prefijo, eso da lugar a otra palabra. ¿Cuál es la palabra? Miedo. Miedo. La libertad y el miedo son extremos polares. Eso en los lenguajes modernos se ha ido perdiendo. Pero fijaros, hay un idioma que es el mayoritario actualmente en el mundo y que lo hablaremos más o menos los hispanohablantes, pero algún conocimiento tenemos al respecto. Estoy convencido que lo que voy a compartir ahora del inglés lo sabemos todos, las 150 personas que estamos aquí ahora mismo reunidas. ¿A qué me refiero? Mirad, en inglés la palabra libertad es freedom, ¿verdad? Freedom. La raíz es free, que significa libre. Esto más o menos lo sabemos todos. Pues bien, daros cuenta que si a la raíz free le ponemos un prefijo, una A, para que signifique lo contrario, nos encontramos con la palabra afraid, que en inglés significa tener miedo, ser temeroso. Es decir, esto que me encontré en las corrientes etimológicas de la palabra libertad y su conexión, entre comillas, con el miedo, fíjate por dónde nos lo encontramos también todavía en el idioma más hablado actualmente, o uno de los idiomas, no sé si es el que más, la verdad, porque hay muchos hindis y hay muchos chinos, pero es uno de los idiomas más hablados del mundo. ¿Esto a qué nos lleva? Algo muy sencillo. La libertad es la ausencia de miedos. Ya está. ¿Cómo podemos definir la libertad? Como la completa ausencia de miedos. Una persona libre es una persona que no tiene miedo. Y ojo, los miedos tienen también su función en el camino, ¿eh? En el camino de la conciencia, en el camino evolutivo, todo tiene su sitio. Y cuando hay miedos en nuestra vida, le aplicamos la nariz vertical. Nos observamos, tomamos conciencia de que ahí hay miedos,
miedos a soltar, miedo al perder unos ingresos, miedos a unas rupturas, que hay miedo y desde la aceptación esos miedos se irán diluyendo. Pero en la medida en que esos miedos se vayan diluyendo, iremos alcanzando la libertad. Y finalmente la libertad será plena cuando no haya ningún miedo en tu vida. Ni miedo a cosas materiales, ni miedos a cosas inmateriales. Y por supuesto, cuando vaya desapareciendo también ese miedo tan presente y tan escondido en la humanidad actual, que es el miedo a la muerte. La libertad es la ausencia de miedo. Y deberemos darnos cuenta que aunque los miedos tienen también su papel en nuestro camino, mientras que haya miedos en nuestra vida, no habrá libertad. Así que la etimología creo que nos resuelve perfectamente la definición o el acercarnos al trasfondo de lo que la libertad es y lo que la libertad significa. Qué bueno. Creo que ha quedado de manifiesto, como en la misma biblioteca que vais detrás de Emilio, que sabe de lo que habla porque sé que estudia mucho. De hecho, hace poco, ¿no?, compartía en el audio que estaba de vacaciones, pero justo de vacaciones tenías tus periodos también de estudio y de lectura. Así que bueno, hemos dejado un montón de libros y ejemplos que podéis seguir, digamos, buscándolo por vuestra cuenta, ampliando información, profundizando en detalles y en conceptos. Y creo que algo muy interesante que deberíais de hacer, os voy a dejar ahora mismo el link, y es que en este Telegram de Emilio Carrillo, ¿vale? Se llama Emilio Carrillo, actividades, vídeo y texto. Ahí, bueno, Emilio y no sé si tu equipo o eres tú, varias personas, está Lola, tú. Sí, lo leí yo, ese es el equipo compacto. Pues Lola y Emilio comparten diferentes actividades que están haciendo, algunas son online, otras son presenciales. Entonces, incluso los que sé que venís, algunos de aquí que estáis en Costa Rica, en México, en Colombia, etcétera, etcétera, podéis hacerlas online algunas de ellas, otras son también presenciales, como la que hice yo. Entonces, bueno, os invito a suscribiros al canal porque, bueno, todos los meses tienen alguna actividad, seminario, y yo creo que, bueno, os va a encantar seguir profundizando en ciertos... Son temáticos, lo cual es la enhorabuena, ¿no? Lo podéis hacer todo el año o podéis hacer cada mes si os interesa el tema en específico que se brinda en esa ocasión. No sé si es que Ana, sé que una persona la había comentado antes por el chat, no sé si has sido tú, Ana Hallado, si podrías contar cómo fue tu recaída física que te hizo evolucionar en tu nivel de conciencia a tu proceso en meses en el hospital. También podemos remitir, si quieres, al post del blog, que ahí lo cuentas, pero bueno, ya lo que tú prefieras, Emilio. Bueno, con mucha brevedad, mi camino de conciencia lo tenía muy clarito cuando era jovencito y hubo un momento determinado, y todo tiene su sentido, que me fui por otros derroteros. No obstante, cuando en el año 2000, una serie de circunstancias, nada de noches oscuras, fueron circunstancias entre comillas maravillosas, me llevaron a ir poco a poco a retomar el camino de la conciencia, que en un momento concreto ya me llevó a centrarme en la filosofía, la historia, la espiritualidad fundamentalmente. En el 2005 publiqué mi primer libro con relación a estos temas, Los códigos ocultos, y en el 2008-2009 todo esto me llevó a soltar la actividad política, soltar la actividad universitaria. Y fijaros, cuando estaba en ese punto, y por tanto mi mente podía decir, oye, yo ya he hecho un buen trabajo. La realidad es que me quedaba mucho camino por delante, y la vida me dio un regalo. Haciendo montañismo, bajando de Sierra Espartero, que es una sierra que está a 60 kilómetros de la ciudad de Sevilla, se nos hizo de noche por nuestra torpeza, por nuestra negligencia, y yo me caí, yo me precipité. Me caí, me di un montón de porrazos contra zarzas, contra piedras. Me pude haber matado, pero curiosamente lo único que me pasó es que me fracturé el peroné de la pierna izquierda. En comparación con lo que me podía haber pasado, nada en absoluto. Pero, a las 3 semanas, esa fractura de peroné me originó trombos. Y esos trombos me impactaron con una serie de problemas, además de fallos en el diagnóstico médico, y me provocaron finalmente una situación que se produjo el 29 de noviembre del año 2010 a las 16 horas, donde viví lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Y durante un tiempo pues estuve clínicamente fallecido, pero viviendo unas experiencias espectaculares que por otra parte tienen que ver con toda la vivencia que en tantas experiencias cercanas a la muerte
desde la que recoge Platón, porque Platón ya en su libro La República, en las últimas páginas de La República, se narra una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Pues bien, yo viví una experiencia cercana a la muerte como tantos otros seres humanos. Y eso me posibilitó que cuando volví a la vida, pues todo el camino que venía ya recorriendo desde 10 años antes, pues se asentó mucho más, se armonizó mucho más. La recuperación fue muy lenta, esto sucedió en noviembre, hasta septiembre del año siguiente no pude volver a tener una cierta actividad, pero eso a su vez fue otro regalo que me hizo la vida porque me permitió mucho silencio, mucho encuentro interior, mucho estudio, mucha autoobservación, mucha toma de conciencia, mucha aplicación de la nariz vertical a muchas cosas que me estaban viniendo en ese momento encima. Y la verdad es que todo eso lo recuerdo como algo que la vida me regaló. La confianza en la vida me hace ver que eso no fue una mala experiencia, que va, eso fue un regalazo que la vida me hizo. Por la noche, cuando se haga de noche allí donde vivís y que el cielo, la climatología permita tener un cielo donde se vean estrellas, no hacen falta que sean muchas estrellas, porque si vivir en núcleos urbanos, posiblemente muchas estrellas no veréis, pero con que se vean unas cuantas es más que suficiente. Pues bien, en una noche así, acercaros a la ventana de vuestra casa o a vuestro balcón y mirad hacia esas estrellas. Y mirando las estrellas, mirando ese firmamento, recordar lo que sabemos de él gracias a la evolución humana, gracias a la ciencia. Observamos ese firmamento, observamos esas estrellas y decimos, aquí estoy yo, en la ventana de mi casa. ¿Qué soy yo? Un ser humano. Y ese ser humano forma parte de una humanidad en la que hay unos 8.000 millones de seres humanos. Y la humanidad, a su vez, no es sino una especie de vida dentro de los millones de especies de vida que desarrollan la vida y su existencia en la madre Tierra, en el planeta Tierra. Un planeta que es muy curioso porque está constantemente dando vueltas desde hace 4.500 millones de años aproximadamente, está continuamente dando vueltas sobre sí mismo a tanta velocidad que ni nos damos cuenta. Como se desacelera un poquito, nos marearíamos, pero va tan rápido que ni nos damos cuenta. Pero es que además la madre Tierra no solamente da vueltas sobre ella, sino que gira en torno a un astro, a una estrella que llamamos el Sol. Y así lo viene haciendo también hace 4.500 millones de años en un ciclo y una rotación perfecta. Pero es que además junto a la Tierra hay otros planetas, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, etcétera, que también giran en torno al Sol. Y lo hacen también en rotaciones perfectas. No se chocan los unos con los otros, no tienen que frenar para que pase el otro, no, todos van siempre perfecta armonía, perfecta sintonía, y ese sistema solar se le calcula también unos 5.000 millones de años. Y el eje de ese sistema solar, esa estrella sensacional a la que llamamos el Sol. Un Sol que con todo el sistema planetario y con todo el sistema solar viaja por una galaxia, la Vía Láctea. Lo hace en familia con otros sistemas solares, como Sirio, por ejemplo. Hay una familia de sistemas solares que van navegando por la galaxia también de una forma elíptica durante miles y miles de años a una enorme velocidad, a unas enormes velocidades, y esto lo vienen haciendo, insisto, desde hace una enorme cantidad de miles de millones de años. Todo esto sucede en una galaxia donde, al igual que el Sol, hay aproximadamente 200.000 millones de estrellas, cada una con sus sistemas planetarios, con sus planetas en rotación y todas moviéndose en una galaxia a la que se le calcula, la galaxia en su conjunto, 7.000 millones de vidas. Pero es que la galaxia que denominamos la Vía Láctea, donde desarrollamos nuestra existencia, os recuerdo, amigos y amigas, que forma parte de un clúster de galaxias, es decir, de unas 50 galaxias que se mueven por el universo a una tremenda velocidad. Un universo al que se le calculan unos 2 billones de galaxias. Y cada galaxia tiene cientos de miles o billones de estrellas cada una con sus sistemas planetarios. Y a ese conjunto del universo, el cálculo científico es que tiene casi 14.000 millones de años, 13.840 millones de años. Y es un universo que está en expansión, con ciclos perfectos, donde cuando lo miramos contemplamos que todo está en su sitio, que los ciclos se superponen y se entrelazan maravillosamente. Y ahí estamos ya en los confines del universo observando esos 2 billones de galaxias con todos los componentes y con todas las características que acabamos de compartir.
Y a partir de ahí, amigos y amigas, a mucha velocidad le damos a la moviola para atrás. Estamos en los confines del universo, nos empezamos a meter en ese universo, vamos dirigidos a uno de esos 2 billones de galaxias, que es la Vía Láctea, entramos en la Vía Láctea, nos encontramos con 200.000 millones de estrellas, buscamos la que denominamos el Sol, llegamos al sistema solar, dentro del sistema solar hay varios planetas, buscamos el planeta Tierra, entramos en el planeta Tierra, dentro de la madre Tierra hay muchas especies que están viviendo, millones de especies, hay una que es la humanidad, que es la que a nosotros nos interesa, y dentro nos metemos en la humanidad y finalmente buscamos un componente de esa humanidad, de los 8.000 millones de seres humanos, que soy yo que estoy aquí en la ventana de mi casa. Y cuando he vuelto, por tanto, aquí, ya estamos terminando esta práctica, amigos y amigas, llega el momento sublime, llega el momento más importante. Miramos ese firmamento, lo seguimos mirando y levantamos la mano con el dedo índice, y señalamos ese firmamento y decimos en voz alta, que se enteren los vecinos, por favor, decimos en voz alta, pues aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que yo creo que habría que cambiar. ¿Y por qué decimos esto en voz alta y por qué lo expresamos de esta manera? ¿Para qué? Para que suceda lo que está sucediendo a muchos de vosotros y de vosotras, para reírnos, reírnos a carcajadas. ¿Y reírnos a carcajadas de quién? De nosotros mismos. Reírse es algo muy serio y reírse de nosotros mismos es un factor enorme de evolución de conciencia, además de ser muy sanador. Pero por favor, ¿cómo será posible? Todo está absolutamente en su sitio y a partir de ahí no voy a insistir en lo que ya hemos dicho. Tu vida también, tu vida también. Y tú no eres una singularidad espacio-tiempo. En este universo maravilloso todo es como corresponde, nada sobra ni falta, incluso tu vida también es como corresponde, y no olvidar lo que se enseñaba en la escuela pitagórica, con lo que ya concluyo, Antonio. Todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es. Buenísimo, Emilio. Pues creo que no había mejor manera, ya que surgió así tenía que ser, de compartir esta experiencia. Como hemos visto, ¿no? El amor y el humor creo que no están para nada en pelea con la espiritualidad, con la búsqueda, y creo que con este ejercicio tan irrisorio y tan divertido, que es muy importante decirlo en voz alta, eso es lo más importante de todo cuando se termine el ejercicio. Creo que podéis experimentarlo y prácticamente con cualquier situación.